Bendiciones, mi linda gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles el día de hoy. En este momento, mi linda gente, pues yo me estaba preparando, me estoy alistando, pero para ir a la iglesia, al estudio bíblico que tenemos cada semana. Pero en lo que yo estoy preparando las cosas, recibo acá en mi corazón, en mi espíritu, de compartir una frase. Y esta frase es, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Han escuchado esa frase ustedes, mi linda gente? Esa frase es muy usada a veces en canciones, a veces la han publicado acá por las redes o a veces nosotros lo decimos en algunas situaciones de nuestra vida, de que la costumbre es más fuerte que el amor. Mas sin embargo, Dios, a través de su palabra, a través de la Biblia, nos invita a nosotros que volvamos a ese primer amor, a su primer amor. Muchas veces en el caminar con Dios, para nosotros que creemos en Dios, para todas aquellas personas que somos cristianos, no somos la excepción de pasar estas situaciones, de que las cosas de Dios se nos vuelven una costumbre. Ya no hay ese anhelo, esa hambre de buscar a Dios. Se nos hace tan normal y tan rutinario de ir los domingos al servicio, el martes a los estudios, el viernes a oración, que son los horarios que nosotros tenemos en los servicios en nuestra iglesia. Y en mi caso, que estoy llevando un discipulado los días miércoles. Ya no hay como aquel primer amor que llegamos con esa sed de buscar a Dios, de esa hambre de estar leyendo, alimentándonos la palabra. Ya no hay ese asombro en el cual nosotros cuando recibimos una palabra y nosotros la leemos y la miramos y la meditamos y nosotros lloramos y nos alegramos y la agradecemos a Dios porque nos está hablando a través de esa palabra. Muchas veces en la iglesia, en los servicios que el pastor nos está dando, el pastor está con la Biblia y dice, esta palabra me habló a mí, y es como un asombro en él y aquella alegría y aquella emoción con que la comparta, y él dice, yo deseo de que también ustedes hayan recibido esa palabra, que en el momento que yo la leí, ya la había leído anteriormente, pero la vuelvo a leer nuevamente y el Espíritu Santo me la revela de una manera diferente. Es así como nosotros volvemos a ese primer amor. Yo no sé cómo tú estás espiritualmente en este momento, pero Dios te está haciendo una invitación y te dice, vuelve a ese primer amor, que seamos como esos niños. Si tú eres madre, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a un parque, lo llevamos a un lugar de diversiones, los niños se asombran tanto y ¡wow, mami! ¡Qué lindo, mami! ¡Qué hermoso, mami! Porque hay ese asombro, porque hay esa gratitud en sus corazones, porque hay ese deseo de querer conocer, de querer experimentar y de querer aprovechar cada momento que ellos están en ese lugar. Así también Dios nos invita a nosotros que cuando nosotros vayamos a su casa o estás leyendo la palabra en tu casa, en tu tiempo, haya ese asombro, haya esa gratitud en nosotros, que volvamos a ese primer amor y que no se nos vuelva como un domingo más, un estudio más. Ay, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. No, sino que haya ese deseo, ese deleite en la palabra, y que esa palabra que nosotros leemos en la Biblia se vea manifestada en nuestra vida, que esos ríos de agua viva que Jesús habla en su palabra
sean de verdad, que los podamos sentir, que los podamos vivir, así como esa mujer samaritana cuando tuvo ese encuentro con Jesús en ese pozo, en el pozo de Jacob. Ella dejó todo porque ya su sed había sido saciada por Jesús. Cuando hay ese encuentro con Jesús, tú sientes que realmente esos ríos de agua viva corren en ti y que tú ya jamás vas a tener sed porque te estás alimentando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia revelada a través de Dios. Él es el que nos habla a través de este manual de vida que nosotros tenemos. Yo te invito a ti el día de ahora que sí, en las cosas espirituales, todo se te ha vuelto como una costumbre, como algo que, tengo que ir a la iglesia, lo hago porque mucha gente tal vez lo hace porque no tienen otra cosa que hacer, ya no lo hacen por un deleite, ya no lo hacen por amor a Dios, sino que lo hacen por una costumbre. Y yo no estoy juzgando a nadie así aquí, sino que muchas veces nos pasa eso, que estamos, ahora es domingo y escúcheme la palabra, tengo que ir a la iglesia. No es un deseo, no es una ansia, no es una hambre, no es un deleite en ti de que tú tienes que estar ahí porque la presencia de Dios va a estar en ese lugar. Vamos a la casa de Dios a alimentarnos de la palabra de Dios. Y es mi deseo más grande de que tú vuelvas a ese primer amor. ¿Cómo fue tu primer amor con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro que tú tuviste? Yo recuerdo que eso fue tan lindo y tan maravilloso. El encuentro cuando yo tuve con Dios, de ver de cómo yo venía ante Él y que por su misericordia y su amor Él me rescata de la vida que estaba llevando. Entonces, el día de ahora yo te invito a ti de que si tú te has olvidado de las cosas que Dios hizo por ti, o en este momento tal vez te encuentras como un poco frío, un poco tibio en las cosas de Dios, vuelva a ese primer amor. Haz memoria y recuérdate de dónde te sacó Dios y hasta dónde Él te tiene. Y que cada vez que tú tengas ese encuentro con Dios, que leas sus palabras, que vayas a orar, que vayas a la casa de Él, ya sea oración, ya sea a estudio bíblico, sea por amor a Dios, no por una costumbre, no por un deber o no porque tengo que ir, sino porque tú y yo lo necesitamos, porque Él es nuestro alimento cada día más. Vuelve a ese amor, vuelve a tu primer amor. No te quedes estancado esperando cómo otras personas más crecen en la palabra de Dios, sino que tú ve creciendo cada día más, buscando de esa presencia de Dios, buscando más de Él, que haya esa hambre, que haya esa sed y que haya esa necesidad de estar siempre agarrado de la mano de Dios. Recuerda que la palabra dice que primero busquemos el reino de Dios y lo demás, todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra que yo dije al inicio fue que la costumbre es más fuerte que el amor. Muchas veces las cosas de Dios se nos pueden volver así, una costumbre, una rutina, pero eso no es el deseo o el plan de Dios en nuestra vida. Él quiere que nosotros nos acercamos a Él con un corazón humilde, contrito y humillado, y que le busquemos a Él no por lo que Él nos va a dar, sino que lo busquemos por amor. Él busca ese corazón dispuesto, Él busca esa humildad que hay en ti. Es lo que busca Dios en nosotros. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios, mas sin embargo Él nos da tanto y nosotros siempre debemos depender de Dios, de buscar cada día más de Él, de alimentarnos de su palabra y de buscar ese primer amor que tal vez
ya se te ha olvidado por tanto tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en la iglesia, pero yo te invito a eso el día de ahora, de que regreses al primer amor, a ese sentimiento que tú tenías por mi Padre Celestial, a ese deseo de buscarle cada día, de crecer más y más, de aprender más de Él, de leer su palabra, de orar, de estar en los servicios, no por obligación, como te dije, ni por un deber, sino por amor, porque quien está ahí es nuestro Padre Celestial. Y que el día que tú y yo ya no partamos de acá, de esta tierra, nosotros nos encontremos un Padre fiel, un Padre en el cual nosotros Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos dirá, bienvenido a casa. Ese es mi deseo más grande, de que tú conozca quién es Dios, que le busque, no por lo que Él te pueda dar o lo que puede hacer en tu vida, sino que lo busques por amor a Dios, por nuestro corazón. Decirles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga y que nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.